Buenos días, bienvenidos mis hermanos, hermanas en Cristo a nuestra clase de nuevos creyentes. Un domingo más tenemos la oportunidad, la bendición de poder reunirnos por este medio y continuar estudiando la palabra del Señor, creciendo en su conocimiento y también pues creciendo en el carácter que Él quiere formar en usted y en mí, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a ver un poco sobre el cristiano y su dinero. Es el paso número 10, el paso que estamos viendo en esta clase, en este domingo. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestra clase. Como siempre hacemos la invitación a que traiga su Biblia y que pueda tener papel y lápiz y que podamos seguir aprendiendo juntos. La ventaja de esto es que podemos pausar el video o regresarle para seguir haciendo las anotaciones debidas y necesarias. Vamos a comenzar entonces con una oración y pedirle a nuestro Dios su dirección en esta mañana. Permítanme orar. Padre, una vez más venimos ante ti, eh, agradecidos, Padre, por lo que has hecho por nosotros, tu Hijo Jesucristo, por ese sacrificio con el cual tú nos has rescatado, Señor, nos has redimido, con el cual, Padre, tú nos has reconciliado contigo mismo, nos has librado, Señor, del pecado, nos has librado también de la esclavitud financiera, de la esclavitud, Padre, a nuestro amor al dinero, es lo que pues quiero decir. Padre, gracias porque tú nos has libertado, Señor, de esto. Rogamos que nos ayudes, Señor, y que nos permitas también entender este tema importante y nos permitas, Padre, seguir aplicándolo. Pedimos y rogamos por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que nos están viendo, Padre, que están participando con nosotros. Y muchas de estas necesidades nosotros no las conocemos, sean espirituales, sean materiales, familiares. Rogamos, Padre, que tú que conoces todas las cosas, nos permitas también, Señor, interceder por ellos y nos permitas, Padre, pues saber que ellos están bien y, Padre, que tú has provisto, Señor, de la manera en la que a ti te ha placido. Por favor, guíanos y que todo lo que hagamos y hablemos en esta hora, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Dependemos de tu Espíritu Santo y sea Él quien nos hable y, Padre, seas tú quien nos guíe. En el nombre bendito del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con uh, un ejercicio de falso o verdadero. ¿Usted qué considera de esta frase? ¿Cree que es falso o verdadero? Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. ¿Usted considera que eso es verdadero o es falso? Coloque ahí en su papel, en su cuaderno, en su hoja. La siguiente, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Entonces, ¿usted considera que eso es falso o verdadero? ¿Cree que solamente el hermano que tiene buen sueldo, si tiene un buen salario, solamente ustedes tienen esa responsabilidad? ¿O también los demás hermanos que el salario no es tan bueno, ¿verdad? ¿Qué considera usted que es falso o verdadero? Y por último, todos los bienes que tenemos provienen de Dios. ¿Considera que eso es falso o que es verdadero? Al final de la clase, el ejercicio es el siguiente. Al final de la clase, quisiera que regresara a este ejercicio de falso o verdadero. Regresara el video, nada más esta porción, y usted vuelva a hacer este ejercicio. Estas tres oraciones, enunciados, que usted diga, yo contesté que era falso, pero sí es verdadero, o viceversa. Vamos a ver un poquito aquí una historia para comenzar. El primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, la pregunta es, ¿qué aprendemos de esta narración, hermanos? Vamos a reflexionar. ¿Qué aprendemos de esta narración? ¿Qué aprendemos de esta narración de Elías y esta viuda en Sarepta? ¿Qué lecciones aprendemos con respecto a nuestras posesiones, con respecto a nuestro dinero, con respecto a lo que Dios nos ha dado? ¿Qué aprendemos? ¿Qué hizo esta viuda? Obedeció a Dios. a, a, por la voz del profeta Elías, ¿no es así? ¿Y qué hizo Dios? Honró esta obediencia. ¿Y cómo la honró? Bueno, la harina de su tinaja nunca escaseó, ni el aceite de su vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. De nuevo, esta palabra era de Dios, no era del profeta. Dios utilizó a su profeta, pero vemos una enseñanza, vemos varias enseñanzas, esta es una. Quiero que usted piense en una o dos enseñanzas de esta narración. Porque la segunda pregunta es, ¿cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Por qué? Aquí se estaba apoyando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba apoyando básicamente al profeta de Dios. Y entonces esta viuda se sacrificó. ¿Por qué? Humanamente hablando, si su palabra, la palabra de Elías, imagínense que él fuese un impostor y un mentiroso y que no hubiese sido cierta, ¿no es así? O que no se hubiese cumplido, ella hubiese muerto sin comer ningún bocado, porque aún de todas formas ella le dijo al profeta, vamos a comer una vez más y ya nos vamos a morir porque ya no hay nada más que comer. Hay hambruna y bueno, esto es difícil. Pero vemos entonces aquí que ella se sacrificó. La pregunta es, ¿usted cree que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Por qué? Bueno, una de las lecciones que aprendemos es que Dios honra la fidelidad. Dios honra fidelidad. Dios le pidió a esta viuda que se sacrificara primero, que ella estuviera dispuesta a obedecerle a él, cociéndole primero este bocado de pan al profeta. Y vemos que ella dijo, bueno, yo te creo y lo voy a hacer. Yo creo que Dios está hablando esta palabra y entonces Dios honró la fidelidad de ella. Vamos a ver un poquito sobre en primer lugar, vamos a ver nuestra actitud con respecto al dinero y nuestra actitud con respecto a las cosas materiales. ¿Cuál debería ser nuestra actitud de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? Vea lo que dice Lucas 12:15. El Señor Jesucristo dijo y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿por qué debemos guardarnos de la avaricia, hermanos, hermana? ¿Por qué usted debe guardarse de la avaricia? Porque yo debo guardarme de la avaricia. Dice ahí, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué guardarnos de la avaricia, de acumular más cosas, de pensar primero nosotros, y al final en los hermanos, y al final en los necesitados, y al final en el vecino o la vecina que tiene una necesidad específica? Dice que nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La sociedad dice que mientras más posee usted, mientras más poseemos, entonces somos más valiosos. O sea que es decir, nuestra valía depende enteramente de lo que tenemos, depende enteramente de qué año es su carro, depende enteramente de cuántas habitaciones tiene su casa, cuántos metros cuadrados tiene, cuántas propiedades tiene, cuántas joyas tiene. Entonces, entre más tenga usted, más, más valía tiene. Entre menos posesiones o bienes materiales tenga, entonces usted posee menos. Pero el Señor está diciendo eso, que no hay razón para acumular más cosas, no hay razón para seguir acumulando, porque nuestra vida no consiste en eso. ¿Por qué debe guardarse de avaricia? Dice entonces la siguiente pregunta, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, ¿en qué consiste entonces? Si nuestra vida su valía no es por los bienes que tenemos, entonces, ¿qué le da valor a nuestra vida? Bueno, vamos a ver Lucas 12:31, pero antes de eso,
Nuestra valía está en una persona llamada Jesucristo. Nuestro valor está en que estamos en Cristo, en que al ser cristianos nos encontramos en Cristo Jesús y somos valiosos por estar en Cristo Jesús, no por los bienes que tengamos. Pero vea Lucas 2:71, dicen, pero busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué consiste entonces nuestra vida? En buscar el reino de Dios. Y de acuerdo a Mateo 6:33 dice, y su justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas estas cosas, dice, serán añadidas. Cuando usted lee unos versículos anteriores, ahí en Mateo 6, en el Sermón del Monte, vemos que habla de que los gentiles buscan comida, bebida, ropa. Todas estas cosas ellos los buscan, pero el Señor les dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y entonces estas cosas van a ser añadidas. De acuerdo entonces a la palabra de Dios, nuestra vida consiste en buscar el reino de Dios, buscar lo que pertenece a Dios, buscar su voluntad, buscar su rostro. Vea lo que dice primera carta de Timoteo 6:17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Entonces, Pablo le escribe aquí a Timoteo, ¿verdad? Que está pastoreando esta congregación. Y había ricos, había gente con muchas posesiones en la iglesia. Y les dice, bueno, a los ricos también diles algo, que no sean altivos. ¿Por qué no sean altivos? Bueno, hermanos, todos somos polvo decorado. Cuando leemos el Salmo 133 por ahí del versículo, bueno, básicamente todo el versículo, todo el Salmo, habla de que somos del polvo, hermanos. La Biblia nos dice que del polvo somos y al polvo volveremos. De acuerdo a ese pasaje, somos polvo decorado. ¿Cómo así? Bueno, somos polvo decorado, hermanos. Algunos están decorados de una manera muy linda y otros quizá no tenemos la misma decoración, pero somos polvo. Algunos tienen, gracias a Dios, porque quien les ha dado ese recurso es Dios. Y bien, eso se los ha permitido y se los ha brindado. Pero somos polvo, hermanos. Entonces, si yo soy polvo y el otro hermano es polvo y el hermano mengano es polvo, aunque todos tengamos diferentes posesiones, ¿no es así? Diferentes bienes materiales, no podemos ser altivos. ¿Por qué? Si es que yo tengo más bienes materiales que el otro hermano, no puedo ser altivo. Y si el otro hermano tiene más bienes materiales que nosotros, tampoco puede ser altivo. ¿Por qué? Dios nos ha dado estos bienes materiales. Entonces tenemos que recordar que quien nos ha brindado esto es Dios. Entonces no podemos ser altivos. Y dice que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Dice que las riquezas son inciertas. ¿En quién tenemos que esperar? ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Pero muchas veces confiamos en nuestras riquezas, confiamos en que tenemos un guardadito, confiamos en que en el banco tenemos tantos recursos, confiamos en que tenemos una casa aquí, una casa allá, una propiedad aquí, una propiedad allá. Y entonces, ¿quién necesita a Dios cuando todo lo tenemos a la mano? No necesitamos a Dios y por eso es que esto nos hace ser cristianos orgullosos, altivos y de una manera inconsciente en ocasiones le decimos a Dios, Dios no te necesito, tengo mi dinero, tengo esto, cuando te necesite te hable. Con cuestión de dinero no te necesito. Sí necesito a lo mejor esta cosa, necesito salud, pero con cuestión a esto no te necesito. Y podemos volvernos altivos, orgullosos, diciendo es que esto yo me lo he ganado, es que yo he sido una persona muy inteligente y he invertido bien, he hecho buenas decisiones. Claro, Dios recompensa también eso, pero no podemos nosotros de ninguna manera volvernos altivos y orgullosos ni colocar nuestra esperanza en nuestros bienes materiales. ¿Por qué? Son inciertas. El día de hoy tenemos, el día de mañana no tenemos. ¿En quién tenemos que colocar nuestra esperanza? En Dios. ¿Por qué? Dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién le ha dado a usted la casa que usted tiene? ¿Quién le ha dado a usted, hermano, ese trabajo que tiene con ese salario que tiene? ¿Quién le ha provisto a usted comida, techo, propiedades, carros? Lo que usted tenga, lo que tengamos, hermanos, ¿quién nos ha provisto de esto? Dios. Y aún el salario, si decimos, es que tengo un salario solo para subsistir. Bueno, ¿quién nos ha dado ese salario? Dios.
Dios, no estamos como la viuda de Sarepta, ¿no? Que le dijo al profeta Elías, este es el último sándwich que me voy a echar con mi hijo, que me voy a comer, y después de esto me voy a dejar morir, porque ya no hay trabajo, no hay comida. No estamos en esta situación, hermanos. Dios nos ha dado esto para disfrutar. Y entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Dice que hagamos bien. A los ricos les dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, en el reino de Dios lo más importante es ser ricos en buenas obras. ¿Cómo así? Bueno, si el Señor ha provisto un salario pues bueno, ¿verdad? Un buen estatus socioeconómico, entonces eso se puede utilizar para ayudar a los demás. Se puede apartar para ayudar a los demás. La pregunta siempre es, ¿por qué queremos más dinero? ¿Por qué queremos que Dios nos bendiga? ¿Por qué queremos que Dios permita que en el trabajo ascendamos? ¿Por qué queremos que Dios nos permita tener un salario más jugoso? ¿Por qué queremos que Dios nos permita tener mayores propiedades? Cuando queremos eso para nuestro bienestar, estamos teniendo una motivación equivocada. Y bueno, Dios sabe lo que nos da, no es así. Pero si el día de mañana el Señor nos concede un salario mejor, ¿por qué Dios nos concedió eso? Bueno, dice la Biblia que es para que ayudemos a los demás. Más adelante vamos a ver el pasaje de Hechos 20:35, donde dice el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si Dios me concedió un mayor salario, ¿para qué es ese mayor salario? Bueno, para poder dar quizá un poco más. Y muchas veces no lo vemos así, gastamos y nunca tenemos lo suficiente, ¿no? Nunca estamos contentos ni satisfechos. Por eso es que Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de la iglesia que sean ricos en buenas obras. Lo más importante es que sean dadivosos y generosos. ¿Para qué Dios les dio ese dinero? Dice Pablo a Timoteo, para que sean dadivosos. No, eso no quiere decir que si nosotros no tenemos un estatus socioeconómico alto, medio alto, medio, estamos en un estatus socioeconómico bajo, ganando el salario mínimo que el país brinda, ha establecido, bueno, eso no significa que no podamos dar. Eso no significa que usted y yo no podamos dar. Pero bueno, está hablando de que nuestro dinero, hermanos, tiene que ser, nuestros bienes materiales tienen que ser, hermanos, para bendecir a otros también. Y dice ahí, para sí, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Recuerda el Señor Jesucristo que nos dijo, hagan tesoros en dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde nadie los va a robar. El día de hoy hay tanto fraude virtual, hay tanto fraude, hay tanto, bueno, hay muchos actos, ¿verdad?, criminales. Y bueno, de la noche a la mañana nos pueden robar lo poco mucho que tengamos. Por eso es que Él está diciendo, el Señor Jesucristo, hagan tesoros mejor allá, hagan tesoros allá en el cielo. Y bueno, hermanos, las preguntas que hicimos ya las contestamos al ver el pasaje. ¿Por qué no debemos confiar en las riquezas? Porque son inciertas. ¿Cada cuándo expreso mi agradecimiento a Dios? Esa es una pregunta importante. ¿Cada cuándo expreso mi agradecimiento a Dios? Una manera de mostrarle agradecimiento a Dios, hermanos, es decirle, Dios, tú me has dado este recurso, aquí está el 100% de mis ganancias, y yo como agradecimiento, bueno, te doy este ofrenda, diezmo, y también te doy para esto, también quiero invertir para esto, para tu obra, para tu reino. Es una manera de agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Cuando no agradecemos a Dios, hermanos, nos volvemos altivos y decimos, yo me lo gané, yo me partí el lomo. ¿Sabe a qué hora me levanto, hermano? Desde las 3 de la mañana ando trabajando. ¿Sabe a qué hora llego? A las 10 de la noche. ¿Sabe cuántos trabajos tengo? 3 trabajos. Hermano, si usted no tiene recursos porque usted no quiere, porque no se levanta a trabajar, porque no tiene 3 trabajos como yo los tengo. ¿Qué ocurre cuando hacemos o tenemos esa actitud? Yo por eso estudié tal carrera, porque yo sabía que me iba a ir bien. Pero los otros no pensaron bien y estudiaron otras carreras que es claro que no hay demanda y es claro que los salarios no son altos. Pero bueno, yo soy inteligente, yo soy bueno. Y entonces nos volvemos orgullosos y altivos. Yo lo hice, yo lo tengo, yo soy muy trabajador, yo no me canso. ¿Qué riquezas debemos buscar como cristianos? Las riquezas espirituales que hacemos en el cielo. Entonces, es algo importante y es algo necesario, hermanos. Y vea lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La Biblia dice que usted es un administrador, hermano, de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal de un buen administrador? Usted es un administrador
lo que usted tiene no es suyo, lo que yo tengo no es mío. Dios no lo es de Dios y no lo ha dado para administrarlo. Trátese de dinero físico, trátese de propiedades, bienes materiales. ¿De quiénes son esas propiedades? De Dios. ¿De quiénes son esos bienes? De Dios. Y Dios nos la ha dado para administrarlas. ¿Y Dios qué quiere? Que seamos administradores, ¿qué? Fieles. La pregunta es, ¿estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado, nos ha dejado administrar, hermano? ¿Está siendo usted fiel? ¿Estoy siendo yo un administrador fiel? Bueno, hermanos, la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Quiero que usted piense, hermanos, ¿cuáles son las cosas que Dios le ha dado para administrar? No son suyas, no son mías, son de Dios. Pero Él nos las ha confiado para ser administradores fieles, que hagas buen uso de estos bienes. ¿Qué cosas Dios le ha dado para administrar? ¿Una casa, dos casas, tres casas? ¿Un carro, dos carros, tres carros? ¿Cuánto salario el Señor le permite adquirir mensualmente para que usted lo administre? La pregunta es, ¿estamos siendo buenos administradores? ¿Estamos administrando bien nuestras propiedades, nuestros bienes materiales, hermanos? Se requiere que los administradores seamos fieles. ¿A quién? A Dios. Vamos entonces al segundo punto, hermanos, que se trata de administrar el dinero, hermanos. El dinero es una de las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Dios nos ha dado casas, nos ha dado algunos bienes. Puede ser que alguna casa, puede ser que no nos ha dado casa para administrar. Puede ser que nos ha dado otra cosa. Pero bueno, hermanos, aquí hay algo interesante. Muchas veces no administramos bien nuestro dinero al grado de que estamos todo el tiempo diciendo estoy sobrepasado. Estamos estresados económicamente. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, apretados, ahorcados, atosigados por las facturas, nos abruman las deudas, hermanos, estamos sobrepasados. Y bueno, nos empezamos a estresar. ¿Qué voy a hacer con la educación? ¿Cómo voy a ahorrar para los niños? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Estamos asediados por nuestras deudas. Y bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que Dios nos ha dado el dinero para administrarlo. Y bueno, muchas veces nuestra relación con el dinero está fuera de control. Muchas veces nuestra relación con las finanzas está fuera de control. ¿Correcto? Y entonces hay una historia muy importante que vemos ahí en Lucas con Zaqueo y con el Señor Jesucristo. Es interesante, ¿verdad? Que Zaqueo en esa historia, voy a leerla. Dice que Jesús llega, ¿verdad? Bueno, vamos a contarla. Llega a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había un hombre llamado Zaqueo, que era un jefe de los recaudadores de impuestos. Y dice que este era rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, ¿no? Pero la multitud le impedía. Y él era muy chaparrito, de baja estatura, dice la Biblia. Se adelanta él y subió a un árbol, un sicómoro, para poder verlo. Y Jesús lo miró hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa, ¿verdad? Entonces Zaqueo se apresura y baja muy contento, recibe a Jesús en su casa. Y al ver eso, dice que la gente empezó a murmurar, dice, este ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, le dijo, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, la cantidad que sea. Y entonces Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos aquí, hermanos, que hay algo interesante, que Zaqueo fue un paso más allá. ¿Por qué? Porque dijo que iba a dar o iba a restablecer, ¿verdad? A todos los que había defraudado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Zaqueo tiene tanto interés en Jesús si él tiene tanto dinero? Bueno, hermanos, Zaqueo era un esclavo del dinero y muchas veces nosotros somos esclavos del dinero. Zaqueo necesitaba ver a Jesús y muchas veces también nosotros necesitamos ver a Jesús. ¿Por qué? Hubo una relación vertical. Zaqueo, hermanos, tuvo una reconciliación con Dios, pero hubo una reconciliación horizontal. Zaqueo tuvo una reconciliación con sus hermanos y también con su dinero, con sus finanzas. Y vemos algo interesante, hermanos. Zaqueo se sometió y terminó con su mayor ídolo llamado el dinero.
La pregunta es, ¿nosotros tenemos, hermanos, como ídolo el dinero? Los grilletes se le rompieron. Algo pasó en el corazón de Zaqueo, hermanos, que sacudió su vida, al grado de que antes lo más importante era el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, al grado de que no le importaba robar ni defraudar. Algo pasó en el corazón de Zaqueo, hermanos, que Jesucristo transformó su vida. Él nació de nuevo. Y hermanos, el dinero para él ya no fue su ídolo. ¿Será que nosotros tenemos como ídolo el dinero? Buscamos el dinero para nuestro bienestar, buscamos el dinero para, de nuevo, para satisfacer, hermanos, solo el corazón y solo lo que Dios puede satisfacer, hermanos. Bueno, vemos entonces que Zaqueo pudo, hermanos, reconciliarse con Dios, y al reconciliarse con Dios, también, hermanos, él pudo uh, eliminar, hermanos, derribar este ídolo llamado el dinero. Y quiero que antes de empezar, hermanos, a ver 5 principios para derribar ese ídolo llamado dinero. Antes de empezar administrando el dinero, quiero que tengamos el primer principio llamado: todo lo que tengo proviene de Dios. Apúntele por favor ahí, hermano. Todo lo que tengo proviene de Dios. Estos principios, hermanos, los maneja el pastor Bill Hybels, que fue el pastor mucho tiempo ahí en Chicago, en la iglesia de Willow Creek. Y hermanos, él dice que lo primero que hay que hacer es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Hermanos, no llegamos aquí solos, dice el hermano. Todo lo que tenemos viene de Dios, ¿correcto? Entonces tenemos que colocar, pues sí, hermanos, nuestra perspectiva de esa manera. Todo lo que tenemos viene de Dios. El segundo principio, hermanos, es que vivimos felices con la actual provisión de Dios para nuestra vida. Vivimos felices con la actual provisión de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Dice el hermano que siempre pensamos, si tuviera un trabajo mejor, si tan solo ganara 500 pesos semanales, de verdad yo le daría al Señor mi diezmo y ayudaría más. Si tan solo tuviera una casa más linda, si tan solo tuviera un carro más nuevo, si tan solo tuviera esto, sería más feliz. Hay una encuesta que se hizo en el 2002 en Estados Unidos, donde la gente pensaba, ¿no?, que si decía, si yo logro tener más, sería una persona más feliz, una persona más feliz. Pero hermanos, hay una historia en Panamá que nos da justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en Panamá, hermanos, los datos sorprenden a los analistas y a los líderes, porque hablan de los indicadores económicos. Y hermanos, para resumir esto, más dinero no significa mayor felicidad. Más dinero no significa mayor felicidad. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, estar contentos que lo que Dios nos ha dado el día de hoy, nosotros tenemos que agradecer con eso, y entonces también cuidar, ¿verdad?, de no tener deudas que sobrepasen esto, porque es como decirle a Dios: Dios, yo no estoy contento con la provisión que tú me das, entonces tengo que pedir préstamos, y porque yo quiero tener un estatus socioeconómico más elevado, no estoy contento con el estatus que tú me has dado, y terminamos sobrepasados. Y es como si le dijéramos a Dios: Dios, tú lo has arruinado, tú te has equivocado, yo necesito más dinero para ser feliz, por eso es que necesito más deudas y voy a endeudarme, porque tú no me estás proporcionando el dinero que yo requiero. El segundo principio entonces es que nuestra actual provisión, si Dios ha decidido darme 500 pesos a la semana, entonces necesito vivir feliz es un ejemplo, hermanos, con los 500 pesos que Él me ha dado en la semana, ¿correcto? Vamos entonces al tercer y cuarto principio. El tercer principio entonces tiene que ver, bueno, el primer principio nos dice que todo lo que tenemos es de Dios. El segundo principio es que tenemos que vivir felices con lo que Dios nos ha dado. El tercero es que hay que honrar a Dios dando el diezmo de nuestras ganancias para sus propósitos en el mundo. Hay que darle, el tercer principio es ese, hay que honrar a Dios como esta vida de Sarepta, dándole a Dios primeramente el diezmo de lo que ganamos para sus propósitos en el mundo. El cuarto principio es que hay que apartar una porción de nuestros ingresos para oportunidades de ofrenda
y para imprevistos. Apartar un poquito, poco a poco, esto va a lograr que no nos endeudemos, dice el hermano, que si usted y yo apartamos un poquito de lo que nos dan, el hermano dice que él vive con el 80%, dice que él, del 100% de lo que él percibe, el 80% él vive con eso, el 10% lo da de diezmo y el 10% lo aparta para de ahí poder ofrendar y para de ahí poder salir de imprevistos. Surgió este imprevisto, yo he estado guardando el 10% cada mes, cada año, el 10% de todos mis ingresos. Entonces, de acuerdo a él, su economía es 80-10-10. Vivo con el 80%, el 10% es de Dios y el 10% para imprevistos. Y dice que esto le ha ayudado para nunca sobrepasarse y nunca tener estas deudas. Y por último, dice que hay que vivir cada día dispuestos a responder cuando Dios nos habla para dar de nuestro recurso. El quinto principio es vivir atentos ante la voz de Dios para cuando Dios nos diga, hey, ayuda a tal hermano, ayuda a tal hermana, hay esta necesidad. Y que nosotros en lugar de hacernos sordos y decir, no, 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 es que esto es para, lo estoy ahorrando para tal viaje, lo estoy ahorrando para esto, decir, sí Dios, para esto lo estoy guardando. ¿Correcto? Entonces estos 5 principios, hermanos, hay que tomarlos en cuenta. Primer principio, todo lo que tenemos proviene de Dios. Segundo principio, hay que vivir felices con la actual provisión de Dios. Tercer principio, hay que honrar a Dios dándole nuestro diezmo y ofrenda. Cuarto principio, hay que apartar alguna porción, él aparta el 10% para ofrendar a Dios en algunas ocasiones y para poder ayudar. Y el quinto principio es estar sensibles a la voz de Dios para cuando Él nos diga, hey, necesitas dar 200 pesos a tal hermano, hey, ayuda a tal hermano, está en esta necesidad. Y es lo que Él nos comenta en estos 5 principios. Entonces ahora estamos hablando del dinero, hermanos, ahora vamos a ver cómo tenemos que administrar nuestro dinero. La pregunta es, ¿cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? Hay que tener en cuenta, hermanos, esta pregunta y hay que tomarla muy en serio. Somos de los que llegó algún ingreso extra de lo que estamos acostumbrados y somos impulsivos para gastarlo o somos prudentes. ¿Cómo administramos el 100% que Dios nos da? El hermano nos dio un ejemplo. Él vive con el 80, el 10 es de Dios y el 10 lo aparta para ofrendar y para poder apoyar en otras circunstancias. Y bueno, también para sus imprevistos, ¿no es así? ¿Usted cómo lo hace, hermano? Hay algo importante, la Biblia enseña, hermanos, que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esta parte se llama ofrendas y diezmos. Entonces, cuando estamos hablando de ofrendas y diezmos, estamos igual que el hermano Bill Hybels en su segundo principio, ¿no? Hay que honrar a Dios. ¿Cómo lo honramos? Dándole nuestro diezmo y dándole nuestra ofrenda, diciéndole Dios, mi Dios no se llama el dinero, diciéndole Dios, mi Dios no se llama pues los billetes, ¿no? Mi Dios eres tú. Mi Dios no es la billetera y lo que hay dentro de ella. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que recordar ese principio de honrar a Dios también con nuestro diezmo y ofrenda. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos, dice lo siguiente. A cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan. Entonces, ¿qué dice ahí? Ofrendas. No se recojan entonces, ¿qué? Ofrendas. Vamos a ver entonces, hermanos, primera carta a los Corintios 16:2. Lo siguiente, esto significa, primeramente, ¿qué? Esto significa primeramente apoyar la obra de Dios en forma regular, no esporádicamente. ¿Por qué? Porque dice ahí, cada cuando hay que apartar esto. Cada cuando hay que apartar esto. Dice cada primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Entonces cada cuando hay que apartar eso, hermanos. Dice cada primer día de la semana. Para cuando yo llegue, entonces no se recojan, dice ahí, ofrendas. Entonces es algo pues no es esporádico, sino es algo normal, ¿no? Apartar nuestras ofrendas. Y aquí el primer día de la semana se refiere al domingo, hermanos. La iglesia se comenzó a reunir en domingo porque fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y bueno, hermanos, veamos aquí la siguiente pregunta. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? ¿Qué piensa usted? Hermanos, nuestra
la manera en la que nosotros tratamos el dinero habla mucho de nuestra vida espiritual. Muchas veces hablamos de la vida espiritual en términos de si enseño bien o enseño bien, si voy a la iglesia o voy a la iglesia, si asisto a los cultos virtuales, si hablo con los hermanos y oro por ellos, y eso es claro que nos da un indicador espiritual. Pero hermanos, uno de los mayores indicadores espirituales es cómo nosotros tratamos nuestro dinero y nuestras posesiones. Primera carta de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, hermanos, tenemos que recordar eso, que en todas partes la Biblia condena ¿qué cosas? La avaricia. En todas partes de la Biblia usted ve que se condena la avaricia, se condena la codicia, hermanos. No seas codicioso, no seas avaricioso. En cambio, hermanos, la Biblia, Dios alaba y honra las siguientes virtudes: la hospitalidad, la caridad, la generosidad. Entonces, hermanos, tenemos que recordar esto, ¿no? Recordar que el Señor quiere que nosotros utilicemos nuestro dinero y nuestro diezmo de esa manera, ¿no? Dar al Señor de manera generosa. ¿Por qué? Porque nos ha dado generosamente. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo ofrendar? ¿Cuánto es lo que debo ofrendar? Dice ahí, según haya prosperado. No es una regla fija, hermanos, de que tengo que dar esto como tal. En el Antiguo Testamento sí hay este diezmo. Y es un principio que nosotros seguimos aplicando en nuestra iglesia, dar el diezmo. Pero hermanos, dice que según hayamos prosperado. Y es una realidad que cuando llega la prosperidad a nuestra vida, debe ser para dar más y no para comprar más. Dice el versículo, de acuerdo a como usted prosperó. Entonces, para la prosperidad, hermanos, que Dios nos da, no es para comprar más, sino es para darle más a nuestro Dios. Según hayas prosperado, significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. El que recibe más debe dar más, el que recibe menos, pues da menos. Pero lo que importa es la proporción a nuestros ingresos, ¿correcto, hermanos? Y de acuerdo al que nosotros hayamos prosperado. Y esto tiene que ser en privado, porque dice que el Señor, dice el pasaje, póngalo aparte. Y dice a cada primer día de la semana, o sea que algo periódico. No es una ofrenda cada de vez en cuando, no es una vez al mes, no es una vez al año doy lo que quiero, no. Dice el pasaje que tenemos que dar de manera periódica, o sea que cada día de la semana tenemos que darlo. Y hermanos, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento aparece 8 veces. Con esto vamos a estar terminando nuestra clase. A modo de información está en Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:12, Hebreos 7:5, Hebreos 7:6, Hebreos 7:8, Hebreos 7:9. Cuando estamos hablando de la palabra diezmo, ¿correcto? Hablamos de la palabra diezmo. Y el diezmo, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Vea lo que dice este pasaje. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. ¿A quién dice ahí? A Jehová. Esto no es 1 Corintios 16:2, hermanos, perdone mi equivocación. Esto es Levítico 27:30-32. Un pasaje de donde estamos tomando esta enseñanza del diezmo. Hermanos, en el Antiguo Testamento el diezmo era una demanda. Vea lo que dice ahí. Que si alguien quería rescatar algo del diezmo, como que digo, Señor, es que no me va a alcanzar esta semana, voy a agarrar un poquito, entonces te voy a dar el 8%. ¿Correcto? Pero bueno, pues es algo, Señor. Pues tienes que contentarte porque te estoy dando. Hay hermanos que no dan. Dice ahí, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si agarras, entonces la quinta parte de lo que agarraste lo vas a restituir después. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento. El diezmo sabemos que es la 10ª parte de algo, o sea, el 10% de lo que Dios nos da, hermanos. De nuevo, el diezmar a base de la enseñanza de la ley, hermanos, es el 10%. Esto está en la ley en el Antiguo Testamento. Y esto es un reconocimiento, hermanos, ¿por qué diezmamos? Es un reconocimiento de que el 100% le pertenece a Dios. Y simplemente le estamos dando y devolviendo, hermanos,
el 10% que Él nos da, hermanos. Pero hay algo interesante, cada uno de nosotros le debemos a Dios no el 10%, sino el 100% de lo que debemos. Le debemos a Dios no el 10%, sino el 100% de lo que le demos, hermanos. Perdón, no le demos el 10, sino el 100% de lo que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, tenemos que recordar esto, que en los tiempos del Antiguo Testamento se daba el 10% de sus entradas. Ahora en Cristo nosotros debemos dar el diezmo. El pasaje que leímos en 1 Corintios 16 no dice que hay que dar específicamente el diezmo. ¿Por qué no dice eso? Porque está diciendo, reconociendo que realmente le pertenece el 100%. Es un principio para nosotros dar el 10%, pero ¿y si le damos el 20%? ¿Y si le damos el 11%? ¿Si le damos el 12%? ¿Si le damos el 15%? Y es un desafío para nosotros recordar que el 100% es de Dios. Dios nos lo ha dado para administrar, entonces nosotros no somos dueños de ese 100%. Hay que poner aparte de acuerdo a cómo hayamos prosperado, como Dios nos haya prosperado. Es algo periódico, hermanos, y hay que reconocer que el 100% es de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos, si viene la prosperidad, de nuevo, hermanos, porque entonces no lo usamos para dar más? Hay que seguir viviendo, es el reto y es el desafío de que sigamos viviendo con los ingresos anteriores, con el presupuesto anterior, perdón. Pero si el Señor añade ingreso a nuestro presupuesto, entonces, hermanos, es para dar más, para darle más a Dios y que Él, hermanos, cumpla su propósito en este mundo. Vamos a terminar aquí la clase, hermanos. Hemos visto dos puntos importantes. El primer punto es con respecto al dinero, con respecto a cómo administramos nuestras posesiones. Y bueno, el segundo aspecto también es que cómo administramos nuestro dinero. Voy a pasar aquí al 1, hermanos. El primer punto es mi actitud con respecto a nuestros bienes no materiales. Y el segundo punto, nuestra administración de estos bienes materiales. La próxima semana continuamos con esto y vamos a continuar viendo con qué actitud entonces debemos ofrendar. Y vamos a ver, hermanos, las bendiciones de diezmar y ofrendar. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde y el Señor nos permita cambiar de perspectiva de las bendiciones materiales que Él nos ha dado. Un gusto, hermanos, un placer saludarles por este medio y el Señor está añadiendo a sus vidas pues las bendiciones que solo Él puede dar. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.